Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulan. La paz del eterno Elohim que mora en la eternidad sea en el corazón de todos y todas en este día hermoso que una vez más Él nos regala por su grande amor y su grande misericordia para llegar hasta ustedes a través de la televisión y también de la radio. La televisión y la radio. Por la gracia del Altísimo, las puertas han estado abiertas tanto para los ojos como para los oídos, a fin de que todos reciban de una u otra forma esta grandísima bendición que es su programa La Verdad de Elohim. Una vez más, mis amados y mis amadas, les damos la más cordial y amorosa bienvenida a este su programa para continuar con un tema que indudablemente está alcanzando las vidas de una manera maravillosa, está siendo de bendición de una manera preciosa, tal cual el Abba, el Padre, lo ha querido, ¿verdad?, alcanzar a los suyos por medio de este su programa, con un tema muy especial, un tema que está siendo, reitero, de muchísima bendición para todos aquellos que han dado precisamente, nos han dado acuse de recibo, por decirlo de alguna manera, de que están viendo el programa y que el programa con este tema, una vez más, está siendo de muchísima bendición para su alma. Vamos a seguir en este día con el programa La Santidad versus la Religiosidad. Santidad versus religiosidad. Y de inmediato, sin muchos preámbulos, a los fines de aprovechar el tiempo e irnos a la sustancia de lo que es precisamente el tema a tratar, vamos a volver a releer una palabra que no pudimos agotar de manera correcta, donde va a centrarse, o una de ellas, ¿verdad?, a centrarse el desarrollo del programa. Vamos a estar considerando la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25. Vamos, por favor, Isaac, te damos la bienvenida y entonces después tú lees esa palabra. Amén, pastor. Gloria Amén. Al Señor. Amén. Bendiciones a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Una vez más, por la gracia inmerecida de nuestro Abba, nuestro Padre, podemos llegar hacia ustedes en este su programa, La Verdad de Elohim. Como siempre, este programa realmente será un éxito, no por la habilidad nuestra, yo siempre lo digo, es que realmente nosotros sabemos la fidelidad del Dios al que le servimos. Sí. Y hemos visto que cuando nos disponemos a hacer conforme Él manda, Él siempre respalda. Aleluya. Así que una vez más los invitamos a que todos nos dispongamos para ser bendecidos por la palabra de nuestro Elohim, la palabra de nuestro Dios, y ella sin duda alguna, conforme a la actitud de nuestros corazones, va a hacer el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Vamos a la palabra de inmediato para redimir el tiempo en Gálatas, capítulo 5, versos del 16 al 25. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Rúa, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Rúa, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach, de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Elohim. Amén. A Él glorificamos, exaltamos y damos toda acción de gracia. Porque definitivamente, como decía mi hijo hace un momentito, no es por capacidad humana, no es realmente por preparación, es porque el Abba, con su infinita misericordia, ha querido usar estos canales para bendecir las vidas de muchos, como hasta ahora, para la gloria y honra de Él, lo ha estado haciendo. Hoy seguimos entonces, como dijimos hace un momentito, con el tema santidad versus religiosidad. Y volvimos a releer esta palabra en Gálatas capítulo 5, verso 16, por causa de que precisamente ella nos ayuda. Es una base escritural perfecta para desarrollar o seguir desarrollando este tema. Decía el apóstol Saúl y el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Rúa, contra el Espíritu, y el del Rúa es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y obviamente aquí hay dos situaciones que me permiten a mí hablar de un tema que a mí me fascina y que es uno de los temas que yo más he predicado en esta vida, por causa de la enseñanza que recibí del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, con relación a las dos naturalezas. Reitero, es uno de los temas que yo más he predicado y es uno de los temas más necesarios, sobre todo para el nuevo creyente. Y no simplemente cuando hablo de nuevo creyente, estoy hablando de personas que recientemente han recibido a Yeshua HaMashiach. Hay personas que tienen varios años realmente, que han nacido de nuevo, que le han entregado su corazón al Eterno, y por causa de la religión, por causa de no tener definitivamente una buena instrucción, no estar bajo una cobertura pastoral donde se les sirva pastos frescos, donde se les sirva aguas de la fuente que salta para vida eterna, no han podido crecer y no han podido desarrollarse. Entonces, este es un tema que no solamente para los nuevos creyentes cuando hablo de las dos naturalezas. Al hablar aquí, bendita sea la gloria del Eterno, de la naturaleza de la carne y de la naturaleza del Espíritu, y que éstas se oponen entre sí para que los hijos de Dios no hagan lo que realmente quieren, pero no pueden, por causa de que hay una naturaleza que no le ha permitido crecer en el conocimiento y la revelación de Yeshua HaMashiach, donde están escondidos todos los misterios precisamente del reino de Dios y del crecimiento del mismo creyente, porque para conocer es necesario que tengamos la revelación del Dios vivo con relación a lo que tú como creyente tienes que hacer en tal o cual circunstancia y en tal o cual momento, en tal o cual tiempo. Hemos permanecido anquilosados en el tiempo por enseñanzas que hemos recibido de generación en generación, pero fueron, digamos, revelaciones y fueron instrucciones y fueron doctrinas y fueron enseñanzas que ciertamente fueron recibidas por hombres del Altísimo, levantados en X tiempo, y esas enseñanzas, al no haber otros hombres en las diferentes generaciones que hayan ido creciendo en el conocimiento y la revelación del Dios vivo, hombres llamados por el Eterno a fin de traer nuevos pastos. Estoy hablando de apóstoles y profetas, que son aquellos que están llamados a traer la revelación del Dios vivo, a establecer doctrina conforme a la palabra del Dios vivo. Entonces, eso ha ido pasando, ese conocimiento ha ido pasando de generación en generación, y entonces se le ha adosado, digamos así, se le ha adosado, se le ha añadido la interpretación humana a lo que ya se había recibido del Ruach HaKodesh, a lo que ya se había recibido del Espíritu de Dios. Entonces, al habersele añadido un conocimiento puramente humano, de una interpretación puramente humana, de un hombre que en X tiempo entendió que lo que estaba recibiendo era del Dios vivo, pero con el tiempo la eficacia de esa revelación no ha tenido, lamentablemente, frutos. No ha habido frutos de crecimiento ni frutos de expansión con relación a la obra del Altísimo,
ni fruto de crecimiento del Espíritu del Dios vivo con relación a ese concilio o a esa iglesia o a esa denominación, entonces es evidente, bendita la gloria del Señor, que ese adosamiento o esa añadidura que recibió tal o cual concilio, que recibió tal o cual hombre, entonces no ha venido de Dios, porque la iglesia lo que ha permanecido anquilosada o estática en el tiempo. Entonces, mi amado y mi amada, bendito y alabado sea el nombre del Señor, a eso se le llama religiosidad, a la añadidura del hombre que ha querido interpretar las cosas de Dios conforme su entendimiento humano, de su alma humana, no conforme a la guianza y dirección del Espíritu Santo de Dios. No hay forma ni manera de que nosotros podamos crecer en la santidad del Dios vivo si no tenemos la guianza y dirección del Dios vivo conforme a la revelación auténtica de su Ruach HaKodesh. Cuando queremos añadir cosas que no vienen del corazón del Altísimo, que son cosas enseñadas, recibidas, bendito sea el nombre del Señor, por el espíritu de un hombre que no está conectado con el Dios vivo, entonces de alguna u otra forma se cuela la guianza y dirección, lamentablemente, de las tinieblas. Esto es muy lamentable decirlo, mi amado y mi amada, pero la verdad, lamentablemente, es el resultado de lo que nosotros vemos hoy a nivel casi de la iglesia universal. ¿Qué está pasando? Una realidad incuestionable. La iglesia ha tenido, bendita sea la gloria del Señor, que acudir a métodos humanos, a herramientas e instrumentos puramente humanos para tratar de mantener la iglesia realmente en pie. Y el Espíritu de Dios no necesita ningún tipo de ayuda humana, porque el Espíritu Santo se mueve realmente con poder. La unción del Dios vivo, aleluya, establece la palabra, que estas señales seguirán a los que creen, decían Yeshua HaMashiach. Los que creen en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y esto lo podemos ver independientemente de cualquier otra cosa. En el nacimiento de la iglesia, cuando la iglesia primitiva comenzó, no era realmente con guianza y dirección de hombre, ni con enseñanzas, ni conceptos humanos aprendidos o transmitidos por una mente, bendita sea la gloria del Señor, de mucho conocimiento, como lo tenían los fariseos en el principio. Por eso el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, quiso realmente desligar una cosa de la otra. Yo no he venido a vosotros con conocimiento humano. Yo no he venido a vosotros, aleluya, con la capacidad que tengo, que de hecho era uno de los hombres que más conocimiento tenía desde el punto de vista de la Torá. Yo no he venido a vosotros con este tipo de conocimiento. Yo he venido a vosotros con el poder del Dios vivo, con la autoridad del Dios vivo, con señales y milagros, portentos que son evidencia inequívoca de que realmente yo tengo el respaldo de Dios, de lo que yo estoy recibiendo y estoy impartiendo, lo estoy recibiendo del Dios vivo. Entonces, esta es la diferencia, mi amado y mi amada. Si nosotros somos guiados y dirigidos por el Ruach HaKodesh, entonces tenemos que dar evidencia de que realmente los frutos del Espíritu y no las obras infructuosas de la naturaleza caída son lo que tienen que salir a la luz. Porque ciertamente queremos hacer la voluntad de Dios vivo. Porque el Espíritu de Dios nos ha sellado, nos ha apartado. Las arras del Espíritu nos ha sellado como propiedad privada del Dios vivo, del Abba de las luces. Pero la naturaleza caída, los frutos, las obras infructuosas que antes eran el día a día, que se manifestaba día a día en tu vida, definitivamente no van a desaparecer de un día para otro. Hay un discipulado. En ese discipulado, esas dos naturalezas, una de las dos, y repito, a mí me fascina predicar sobre esto, porque eso es necesario que lo aprendamos para poder realmente crecer. Las dos naturalezas, una de las dos realmente va a permanecer y una de las dos se va a desarrollar, una de las dos va a crecer por encima de la otra, o la naturaleza espiritual o la naturaleza carnal, dependiendo de cómo nosotros alimentemos. Si al hombre espiritual, que es el hombre que fue recibido cuando tú recibiste la vida, que te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Yeshua HaMashiach como tu Señor y Salvador, y entonces comenzaste a practicar y a poner por obra la palabra de Dios en tu corazón, te abstiene de toda especie de mal,
te abstiene de participar de las cosas del mundo, porque el temor de Dios está perfeccionando la santidad del Dios vivo en tu corazón. Entonces, obviamente, la nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual, que ha sido injertada en ti por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de vida, esa naturaleza va a comenzar a crecer y va a comenzar entonces a dar los frutos del Espíritu Santo, de lo cual habla la palabra en el verso 22 del capítulo 5 que hemos leído. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la misma palabra, no hay ley. Pero hay que hablar de qué ley, aleluya, de a cuál ley se está refiriendo. Porque también muchos ahí yerran y entonces establecen que ya no hay que cumplir la ley, porque ciertamente la ley ya fue cumplida y fue abrogada. Entonces hay que deslindar para que no nos confundamos a qué ley se está refiriendo el apóstol Saúl aquí. La ley que nos era contraria. Si no lo sabes, es necesario que tenga el conocimiento, y de ello hemos hecho algunos programas de la ley moral y la ley ritual. Es necesario que tú sepas que hay una ley que estaba dentro del arca, que era precisamente los 10 mandamientos dentro del arca. El arca implica el tabernáculo de Dios, implica la naturaleza de Dios, implica la sustancia de Dios. Y había otra ley, que era la ley ritual, que fue establecida, dada por Moisés para un tiempo específico, para enseñanza y realmente crecimiento del pueblo de Dios. Pero esa ley fue puesta fuera del arca. Fue puesta fuera del arca. Son dos leyes completamente diferentes. Y te remitimos a que tú veas los programas que hicimos con relación a esto, porque no podemos abundar mucho sobre ello. Te pedimos que por favor no te nos muevas. Venimos de inmediato con este programa que está siendo de bendición para tu alma. Amén.
y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun, la nueva era del motor, con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchísimas gracias, mis amados y mis amadas, por seguir con este su programa, La Verdad de Elohim. Hoy, como todos sabemos, tratando un tema que ya tiene cierto tiempo y lo estamos tratando realmente por la importancia capital que reviste el mismo, la santidad versus la religiosidad. Damos gracias sinceras, ¿verdad?, de todo corazón, porque hay un pueblo que ciertamente está creciendo y está dando constancia de ello en la medida que nos están escribiendo de manera continua y haciéndonos preguntas. Y aprovecho, ¿verdad?, este momento para todas las vidas que insistentemente nos están escribiendo para preguntarnos que cuándo vamos a levantar una iglesia aquí, de donde hacemos el programa en Santiago de los Caballeros. Hay muchas vidas que yo me gozo muchísimo con ello, que están esperando que nosotros levantemos casa aquí en Santiago de los Caballeros. Ya el Eterno ha dado promesa hace un tiempo el Eterno ha dado promesa de que estaremos levantando casa a Él aquí en Santiago de los Caballeros, y tan pronto como ya realmente el Eterno haya establecido, levantado iglesia, que yo entiendo que aunque vayamos a construir, que yo sé que va a ser así, podemos mientras tanto ¿verdad?, tener algún local alquilado, y estamos orando por eso, porque nos movemos en la perfecta voluntad del Altísimo, y a esas vidas que estén orando, ¿verdad?, que en su momento estaremos pasando la información. Ya reitero, hace un tiempito el Eterno nos estableció de que muy pronto vamos, con la ayuda de Él, ¿verdad?, obviamente, guianza y dirección de Él, vamos a estar abriéndole puerta al Altísimo en Santiago de los Caballeros. Pero también para las vidas que siempre nos preguntan dónde tenemos iglesia, porque para la gloria del Señor nos escriben del este, del sur, de toda parte, de todos los puntos del país. Tenemos Quejilá, iglesia abierta. En este caso, el Templo del Elohim Viviente está en Gaspar Hernández. Ahí en los anuncios ustedes lo pueden ver. Tenemos en Montecristi la Nueva Jerusalén. Las direcciones se dan en un tiempo de anuncio que se da en este mismo programa. Tenemos en La Vega, Caimito adentro, y también La Vega en Los Peladeros. Hay dos Quejilot. Está el Rúa en llamas, el Espíritu en llamas, y está Pueblo Escogido por Elohim. También recientemente abrimos el Altísimo en su amor y misericordia por Limón del Yuna, en Barraquito. Allí está la vid verdadera, Barraquito, Limón del Yuna. Eso queda cerca de Arenoso, Villarriba. Pronto vamos a estar pasando también algún fragmento de video con relación a esta iglesia. Y vamos a estar, para la gloria del Altísimo, a nivel de la geografía nacional y allende los mares, traspasando las fronteras. También obviamente estamos en Estados Unidos, en Wilson, Connecticut. Ya también tenemos un tiempo allá, y vamos a seguir, como les dije, yéndonos a las naciones como el Eterno ha hablado, sin lugar a dudas, para la gloria y honra de su nombre santo. Amén. Seguimos entonces, mis amados y mis amadas, con este programa Santidad versus Religiosidad. Y hablaba de las dos naturalezas que hemos
he predicado tanto sobre ello y que es necesario que lo podamos entender. La naturaleza caída obviamente da a luz las obras de la carne. Las obras de la carne que la hemos leído y hemos hecho mención de ella. Isaac cuando leyó son evidentes, como son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, y cosas semejantes a esta, dice la misma palabra. Entonces, Pablo deslindaba lo que eran las obras de la naturaleza caída, que es la naturaleza que tiene que ver con la muerte, la naturaleza donde opera el espíritu de muerte, porque el pecado lo que da a luz es la muerte, más lo contrario, los frutos del espíritu. El primer fruto de donde se desprenden los demás frutos y es la raíz, es el amor. El amor, porque la naturaleza del Abba es el amor. Y la palabra misma lo establece. El amor, la fe y la esperanza son los tres frutos cardinales o principales que están en el corazón del hombre, independientemente de todos los demás. Pero el amor, dice la misma palabra, está por encima de todo, porque la naturaleza del Eterno, repito, es el amor. Entonces, por eso establece el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Habla el libro de Éxodo capítulo 20, bendito sea el nombre del Señor, y reiterado en toda la palabra. Y Yeshua HaMashiach estableció cuando iba a ascender, antes de ascender, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. La naturaleza del Padre que estaba en el Hijo es el amor. Y la palabra establece de manera clara de donde el que no ama no ha conocido a Elohim. Porque realmente la naturaleza del Padre, cuando está en los hijos, lo que se manifiesta es el amor. Entonces, del amor vienen los demás frutos. No podemos tener realmente templanza, no podemos ser la templanza conforme al Espíritu de Dios. No podemos tener paciencia, no podemos el gozo del que habla la palabra, no podemos tener shalom, paz. No podemos realmente ningún tipo de benignidad, bondad, mansedumbre. No puede haber ningún tipo realmente de fruto, aunque usted crea que lo tiene y usted perciba probablemente desde el punto de vista de su entendimiento esos frutos en algunas personas. Pero la palabra dice que muchos se visten igualito que el enemigo de luz, igual que el enemigo que se viste de ángel de luz. Pero también la palabra dice que esos hombres van a negar la eficacia de la piedad. Porque por los frutos es que uno va a conocer realmente lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Entonces hay personas que lo que hacen, lo hacen para tratar de buscar de alguna manera algún provecho o de alguna manera algún reconocimiento por sus acciones. Entonces todo lo que no glorifica al Altísimo no proviene del Altísimo. Todo, repito, lo que no glorifica al Altísimo, aunque usted lo vea como un acto, como una obra hermosa, y es una obra que aparentemente es de bendición, cuando se hace para sí mismo, eso era lo que hacía el enemigo. El enemigo precisamente se viste de ángel de luz y hace obras con apariencia de piedad y apariencia de amor, pero cuando usted va al trasfondo del asunto, usted encuentra que esa obra que se estaba haciendo era con la única finalidad de buscar algún mérito, algún reconocimiento. Entonces eso es gloria para sí mismo. El hombre de Dios y la mujer de Dios, el hijo o la hija de Dios, cuando manifiesta la naturaleza propia del Padre, no busca, como no lo buscó Yeshua HaMashiach en todo el transitar de su vida terrenal, no busca gloria para sí mismo, sino que todo reconocimiento siempre se lo da al Padre, porque sabe que todo lo que está haciendo lo hace o lo está haciendo porque realmente el Padre es el que está en sí, el que está en uno, y entonces uno manifiesta lo que está en el Padre, lo que está en uno, que está en el Padre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces la naturaleza de la naturaleza caída no puede dar fruto de justicia, no puede dar fruto de luz, aunque a los ojos humanos, a la apariencia humana,
Porque, por ejemplo, mi amado y mi amada, hay muchísimos hombres que están para engañar. ¿Y de qué manera? Eso a mí a veces me indigna, sobre todo los políticos, con el perdón de ellos. ¿Cómo engatusan? ¿Cómo realmente se venden como filántropos, como personas bonachonas, como personas que hacen tanto bien? Pero mi querido y mi querida, siempre busque qué está detrás de una acción de ese tipo de personas. ¿Qué está detrás? Siempre están buscando un beneficio. El hombre de Dios, cuando da amor, transmite amor y hace una obra, ni siquiera se enteran los demás, porque lo hace primeramente porque quiere glorificar al Padre y glorifica al Padre con lo que está haciendo, y realmente no está buscando un beneficio para sí mismo con lo que está haciendo. Por eso dice la palabra que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, que lo está haciendo para el Dios vivo. Entonces la santidad no es asunto de demostración al hombre, es un asunto de una vida real, de intimidad y guianza con el Dios vivo, al contrario de la religiosidad. Los religiosos, y Yeshua, que lo conocía muy bien, siempre querían los mejores puestos en la plaza, siempre querían realmente el reconocimiento del pueblo. Ese es el religioso, esa es la religión. Se viste de una apariencia de piedad, de santidad, pero el resultado, usted busca cuál es el resultado, aunque usted vea, porque se venden, tienen una capacidad increíble de simulación, como yo digo, una capacidad camaleónica, como le llaman, o sea, en el argot popular, de cambiar de colores, y a los ojos de aquellos que no tienen el discernimiento del espíritu, realmente se venden como una cosa, pero son otras. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que entiende lo que es la santidad no es un asunto que se aprende. La santidad es un asunto que se vive y se transmite y se manifiesta por el medio del Espíritu de Dios que está en el corazón del hombre y de la mujer, que realmente teme a Dios y vive una vida para agradar el corazón del Dios vivo. No vive una vida para agradar ni para complacer la opinión del hombre, lo que el hombre ve. Es que el pago viene del Dios vivo, y ese hombre y esa mujer sabe que el pago no viene de la sociedad, ni viene de la aprobación del hombre. El pago viene, aleluya, de aquel que está viendo que realmente tú guardas una santidad que no es para que el hombre la apruebe, sino para que el Dios vivo sea el que te dé tu justo pago. Él va a retribuir la santidad tuya porque tú estás agradando su corazón y no está complaciendo los caprichos de los hombres. Generalmente, mi amado y mi amada, tenemos colisión, tenemos choque, colida continuamente el accionar del hombre santo, de la mujer que le sirve a Dios en la guianza y dirección del Altísimo, colida y choca con lo que es la aprobación del hombre, con lo que es el entendimiento y la comprensión de lo que es la guianza verdadera del Dios vivo, con la comprensión y entendimiento que el hombre le da a la santidad del Dios vivo. Lamentablemente, lo que el hombre aprueba generalmente, mi querido y mi querida que nos ves, o nos ven más bien, y nos oyen, generalmente lo que es de Dios, igualito como pasaba con Yeshua HaMashiach, choca de frente con el religioso. Yeshua chocaba de manera continua. Usted va a leer todos los evangelios. La vida de Yeshua HaMashiach era una constante de choque, una constante de confrontación, una constante de no comprensión entre lo que predicaba Yeshua HaMashiach y lo que querían los fariseos y lo que querían realmente los mismos saduceos y los escribas, los ancianos del Sanedrín, los sacerdotes sobre todo, porque realmente lo que es la guianza y dirección del Dios vivo no se ajusta a lo que es la vana religión del hombre. Entonces eso es lo que ha hecho un daño tan grande, tan tremendo a la iglesia. Y por eso este programa, en este día, a los fines de que usted entienda que hay una grandísima diferencia entre lo que es santidad conforme al corazón del Dios vivo y la santidad que es pura religiosidad que ha sido enseñada por el hombre y es la que realmente se está practicando y se está viviendo a nivel casi de la Iglesia Universal. Y es una grandísima pena.
Vamos a pasarle a mi amado hijo, porque este es un tema que hay tanto que hablar que uno se duerme hablando de este tema. Isaac, te queda poco tiempo, pero tú aprovecha el otro tema. Amén. Yo me gozo porque realmente hay un lenguaje espiritual que solamente los espirituales pueden entender. Amén. La religiosidad tiene que ser desenmascarada porque el que no tiene realmente visión espiritual, el que no tiene discernimiento de espíritu, que es un don del Ruach HaKodesh, que es un don del Espíritu Santo, se deja engañar por las apariencias. Y ciertísimamente, si hay un mal del que hoy en día está llena la iglesia, oiga esto, hermano y hermana que nos ve y que nos escucha, si hay un mal del que hoy en día está llena la iglesia, es de un montón de creyentes que viven por la apariencia, pero que en el fondo de su corazón y en la intimidad de su vida nunca han conocido a Elohim. Y son celebrados porque realmente viven una vida de obediencia a normas, a reglas humanas, y se entiende que son siervos y son siervas de Dios por la apariencia, valga la redundancia. Pero siervo y sierva de Elohim, siervo y sierva de Dios, es el que hace la voluntad del Padre. Amén. Ahora, hay un asunto elemental. Usted no puede hacer la voluntad de Elohim si usted no conoce la voluntad de Elohim. Y para conocer la voluntad de Elohim hay que conocer a Elohim. Y como siempre decimos en este programa, hay que tener una relación personal y real con Elohim. Pero nadie en carne y en sangre, siendo regido, siendo dirigido, siendo gobernado por la naturaleza pecaminosa, puede tener una relación con Elohim y puede conocer a Elohim, a Dios, porque Dios no comulga con el pecado. Amén. Ese es un principio que hemos reiterado y vamos a reiterar siempre. Elohim, Dios, no comulga con el pecado. Y por tanto, para que alguien pueda tener comunión con Él, tiene que renunciar y morir al pecado. Vamos a una segunda pausa y al retornar continuaremos con el desarrollo de este importantísimo tema. No se nos muevan, por favor. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, Barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa, La Verdad de Elohim. Somos bendecidos siempre que realmente nos disponemos a recibir del Dios de los cielos, Amén. de su palabra. Su palabra es el alimento, es el pan espiritual, es el pasto espiritual que trae el crecimiento de aquellas ovejas que son parte de su redil. Las ovejas que no son parte de su redil, las cabras, se alimentan de otro tipo realmente de alimento, valga la redundancia. Pero los hijos de Dios nos alimentamos de la palabra que ha salido de su boca. Aleluya. Estamos tratando un tema fundamental, la santidad versus la religiosidad. Este es el cuarto programa que hacemos con respecto a este tema. Es un tema sumamente amplio, pero sabemos que estamos todos siendo bendecidos por la necesidad que hay con respecto a este mensaje.
Antes de continuar, debemos, como siempre, recordarles a todos aquellos que nos dan seguimiento que la verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. Tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha por la gracia de nuestro Adonai, nuestro Señor. Usted entra sencillamente a YouTube y pone ahí La Verdad de Elohim y usted va a encontrar todos nuestros programas y va a encontrar nuestro canal. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que realmente se dispongan a recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo programa para que no se pierda ninguno. De manera muy especial, los invitamos a que visiten nuestra página web, nuestra página, ¿verdad?, por internet, laverdadelohim.com. laverdadelohim.com. En laverdadelohim.com usted va a encontrar información muy edificante e importante con respecto a quiénes somos, cuál es nuestro credo, cuáles son nuestras creencias, cuál es la fe que profesamos. Allí hay algunos artículos que responden unas preguntas frecuentes que constantemente estamos recibiendo con respecto a qué es el mesianismo, qué es la fe que profesamos, qué es, por ejemplo, la estrella de David, este símbolo que usted ve aquí, qué es la menorá, el candelero de los 7 brazos que usted ve ahí atrás de fondo, ¿verdad? Algunas preguntas frecuentes que muchos hacen y que es importantísimo realmente que lo conozcan. En La Verdad de Elohim usted va a encontrar eso y mucho más. También va a encontrar información sobre cómo contactarse con nosotros y va a encontrar todos los programas emitidos hasta la fecha. Entre a laverdadelohim.com y estamos seguros de que su vida va a ser grandemente bendecida. También decimos que La Verdad de Elohim está siendo transmitida actualmente los días sábados a las 5 de la tarde por Megavisión, canal 43. Los domingos a las 6 de la tarde por Teleunión, canal 16. Y asimismo por la vía de la radio, los domingos a las 7 de la mañana estamos saliendo por la emisora Super 103 FM. Esos son los medios por los cuales este programa está saliendo para bendición de muchos que realmente anhelan y desean recibir de la palabra del Eterno. Porque en este último tiempo, en todas las naciones, el Eterno tiene un remanente y ese remanente no va a negociar jamás con su verdad, con su palabra. Amén. Amén. Continuamos con el desarrollo de este mensaje con respecto a la santidad versus la religiosidad. En definitivas, como decía el pastor, si hay un mensaje que la iglesia tiene que entender, es el mensaje de las dos naturalezas. Porque por un asunto de ignorancia, de desconocimiento y por una estrategia de las tinieblas, muchos no están claros con respecto al hecho de que la naturaleza humana caída, pecaminosa, esa naturaleza está condenada a la muerte y lo único que se puede hacer con ella y que la Biblia nos manda hacer con ella es morir a esa naturaleza. De manera, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, que el que anda todavía regido por esa naturaleza pecaminosa, simple y sencillamente no puede agradar a Elohim, aunque en el fondo de su corazón quiera hacerlo, aunque en su obstinación humana crea que lo puede hacer o que lo está haciendo. Quien no muere la naturaleza pecaminosa y por tanto la naturaleza del Ruach HaKodesh, la naturaleza del Espíritu Santo, pasa a dirigir su vida, el tal o la tal, todavía ni ha conocido a Dios, ni puede agradar el corazón del Eterno. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. Vamos a leer unos versículos para ver lo que nos establece de manera clara la palabra. Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, oiga, que esto es lo principal que hay que entender, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y esta es la parte que hay que entender, la diferencia entre el religioso y el hombre espiritual. El religioso se sujeta, el religioso se sujeta y observa, pero son normas de religión, valga la redundancia.
Ahora, el hombre espiritual se guía por la ley de Elohim. La ley de Elohim es espiritual. Y la ley de Elohim es la palabra. Y la ley de Elohim es el mismo Yeshua HaMashiach revelado y manifestado en el corazón del creyente. El que vive conforme a la naturaleza del Espíritu, el que vive conforme a la ley del Espíritu, es aquel que vive por la naturaleza del Hijo de Dios. Amén. Por la naturaleza del Hijo de Elohim. Ahora, ¿cómo andaba Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, aquí en carne y sangre? Yo siempre digo, si hay un verso en la palabra que dice de manera clara cómo andaba Él, es cuando Él estableció, hablando con sus discípulos, que a Él nunca el Padre lo había dejado solo, porque Él siempre hacía lo que agradaba al corazón del Padre. Porque Él siempre andaba conforme a la voluntad del Dios de los cielos. Y los que realmente somos dirigidos por el mismo Espíritu que dirigía Yeshua HaMashiach aquí como hombre, el Espíritu Santo de Dios. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ese Espíritu, el Espíritu Santo, somos los que podemos agradar el corazón de Dios. Somos los que podemos y efectivamente agrademos y deleitamos el corazón del Eterno, porque somos los que caminamos conforme a la verdadera santidad del Padre. Ahora, aquí hemos atacado, y no nosotros, sino el Ruach HaKodesh a través de la palabra, duramente lo que tiene que ver con el evangelio de las apariencias. Y lo hemos atacado duramente porque esa es la religiosidad, mi hermano y mi hermana. Sí. En eso es que se hace visible y manifiesta la religiosidad. En el creyente que vive conforme a las apariencias, en el creyente que vive conforme a lo externo, pero en lo interno de su corazón todavía es regido por naturaleza carnal. Y si hay algo en lo que se hace manifiesto, que un hombre, que una mujer todavía no ha entrado a vivir en el Espíritu, es su forma de pensar. Es la manera en que concibe las cosas. Es su mentalidad, para que me entiendan. El hombre carnal, acabamos de leer en Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el pensamiento constante que está en su mente. Y todo lo calculan y lo analizan desde el punto de vista de la carne y de la sangre. Porque el mundo espiritual les está velado. Porque el mundo espiritual no lo conciben ni lo entienden. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, capítulo 3, habla de lo que es la mente del hombre natural. Y dice que la mente del hombre natural no puede de ninguna manera entender las cosas del Espíritu. Para él son locura. Entonces, hoy en día en la iglesia encontramos un sinnúmero de creyentes que entienden, piensan, que realmente conocen a Elohim, conocen lo que es el evangelio bíblico, pero el mundo espiritual para ellos, eso es hablarle en un idioma que no entienden. Hablarle de las cosas espirituales es hablarle de una locura. Y son lo que nosotros llamamos creyentes racionales. Mire, la palabra dice algo que yo he escuchado poca gente predicar de eso. Dice que todo lo que no es de fe es pecado. Así lo dice la palabra. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y cómo así que todo lo que no es de fe es pecado? Mi amado y mi amada, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, es que para agradar al Eterno hay que vivir una vida conforme a la fe. Hay que vivir por la fe de Elohim. Ahora la fe de Elohim se hace manifiesta en una guianza perfecta del Ruach HaKodesh de Elohim. Y le podemos decir con toda convicción y con toda propiedad, nadie puede andar y caminar por fe y al mismo tiempo andar conforme a una mente carnal. Oiga, mi hermano, no hay manera. Porque son cosas totalmente contrarias entre sí. El que todavía camina en una mente natural, carnal, en esta naturaleza no redimida, el que todavía, aunque ha recibido a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador, pero no ha hecho la transición, como yo digo, la transición de Jacob a Israel, del hombre carnal natural llamado por Dios, pero que todavía no había conocido al eterno Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando se hace esa transición entre el hombre natural al hombre espiritual, es que empezamos a ver, a conocer el mundo espiritual. Y siempre pongo como ejemplo el caso de Jacob, el heredero escogido sobrenaturalmente por el Dios de los cielos, que antes de nacer ya Yahvé había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, por un misterio insondable de lo que es simiente espiritual. Pero Jacob, sin importar lo que era desde el punto de vista de su herencia, hasta que Dios no se le reveló, para Jacob Yahvé era el Dios de sus padres. Sí. Pero de manera personal él no conocía realmente el mundo espiritual, no conocía al Dios de los cielos. Por eso cuando tuvo su primera experiencia espiritual, que fue cuando vio la escalera en la que ángeles subían y ángeles bajaban,
Y en esa visión, dicho sea de paso, hay un misterio profundísimo. Pero cuando tuvo la primera experiencia espiritual y se despierta al otro día, lo primero que dice es, Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Qué iba él a saber? Sí. Si el mundo espiritual estaba velado todavía, si él había oído hablar de Dios, del Dios de sus padres, pero él, pese al llamado de Dios, todavía no había hecho la transición entre lo natural a lo espiritual. Y en la vida de Jacob se esconden muchos misterios, mi hermano y mi hermana. Pero para Jacob realmente pasar a ser Israel, necesariamente tuvo que transcurrir un periodo en el que Elohim tuvo que matar su naturaleza humana. Tuvo que pasarlo por una serie de situaciones en las que Jacob entendió que la única manera en que realmente podía permanecer en pie con todo lo que había en su contra era aprendiendo a depender del Dios de los cielos. Un hombre que en principio se le podría considerar tramposo porque creía que con estrategias humanas podía alcanzar las cosas. Porque era el llamado de Dios, pero no había despertado al mundo espiritual. Cuando hace la transición de lo natural a lo espiritual, cuando pasa de ser Jacob a Israel, porque en un misterio que reitero es demasiado grande, se traspasó a él la naturaleza del nuevo hombre espiritual. Cuando eso sucede, entonces es que el mundo espiritual le comienza a ser algo natural. Y usted va a leer que ángeles de Elohim se le aparecían, que ángeles de Elohim se le manifestaban, que él profetiza sobre sus hijos. Ya lo natural, lo espiritual, era lo normal en Jacob, porque había sucedido una transición. ¿Y por qué hablo de esto, mi hermano? Porque en todos los hijos de Dios, en todos, absolutamente todos, los que somos nacidos de nuevo, tiene que darse la misma transición. Todos tenemos que nacer nuevamente del agua y del espíritu, porque tenemos realmente que pasar a una nueva naturaleza, de andar conforme a la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Yeshua HaMashiach, hablando precisamente con Nicodemo. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, mi hermano y mi hermana. Entonces, aquí queremos llegar y qué es lo que queremos decir, para que nos entiendan. Que la santidad de Elohim, que es espiritual, no puede producirse en alguien que todavía es carnal. Sí. Porque el que todavía anda por naturaleza de la carne, dice la palabra, no yo, oiga, es que no puede agradar al Eterno. Simplemente no puede, porque a esta naturaleza pecaminosa no le es dable de manera alguna el agradar al Dios de los cielos. Por eso la única manera, absolutamente la única manera, es muriendo a esta naturaleza, naciendo de nuevo por medio de Yeshua HaMashiach, a la naturaleza del Espíritu, bendito sea el Señor. Amén. Y después de eso, pagando el precio de vivir una vida cada día negándonos al pecado y caminando en la justicia del Dios de los cielos. Sí. Porque no basta con que usted un día haya hecho una confesión de fe y haya aceptado a Yeshua HaMashiach. Si usted no persevera hasta el final, usted no va a ser salvo. La palabra dice que el que acepta a Yeshua y el que persevera hasta el final, ese es el que va a ser salvo. Porque desde el antiguo pacto, en el libro de Ezequiel, estaba claramente establecido: el hombre justo que practica la justicia, si un día se desvía y de ahí en adelante empieza a hacer lo malo, todo lo justo que hizo es como si no le sirviera para nada, porque lo que construyó con las manos lo desbarató con los pies. Pero el hombre que realmente en principio estuvo en pecado como todos nosotros, pero se arrepintió y a partir de ahí se mantuvo firme en caminar conforme al Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, a ese es al que realmente le va a ser contada la justicia. Porque esto, mi hermano y mi hermana, no es del que comienza simplemente, sino del que termina. Del que persevera día tras día esforzándose en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Y esa frase, dicho sea de paso, contradice la mentalidad de muchos que creen que porque estamos en la gracia no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Si así fuera, la Biblia no dijera esforzaos en la gracia. Estamos en la gracia, pero hay un esfuerzo de vivir por y para Elohim, muriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Aleluya. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Tremendo como realmente transcurre el tiempo en televisión, como siempre dice el pastor. Pero hemos dicho lo que el Eterno ha permitido que digamos en este programa. Amén. Amén, pastor. Nos despedimos diciéndole que los que son de Mashiach, dice la palabra leída, ¿verdad?, han crucificado, así mismo dice la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Shalom. Bendiciones. Amén.
Ha culminado tu espacio, La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio, a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.